Fuga masiva de capitales, derrumbe de los mercados, alto a las privatizaciones y aumento inmediato del salario mínimo son algunas de las acciones y efectos en el arranque del nuevo gobierno radical de izquierda en Grecia. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Aldea Global esta noche, bienvenidos. Grecia celebró elecciones generales el pasado domingo en las que se registró la mayoritaria victoria de este hombre, líder del partido Syriza de izquierda radical. Para formar gobierno, su líder y hoy primer ministro Alexis Tsipras consiguió la alianza de un partido radical de derecha e integró gobierno a partir del lunes. Las posiciones de este nuevo gobierno son claras: alto a las condiciones de austeridad presupuestal y de reducción de prestaciones sociales impuestas por la Unión Europea, esta troika formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Así, a menos de 48 horas, ha provocado una descomunal fuga de capitales. Algunos señalan incluso 11,000 millones de euros, cerca de 14,000 millones de dólares, que hoy han puesto en jaque la liquidez del sistema bancario en Grecia. Junto a ello, aumento de salarios, alto a las privatizaciones, acceso al sistema de salud a 3 millones de griegos que no podían tener servicio y muchas más medidas. El nuevo gobierno desafía a la Unión Europea, a los financieros internacionales, a los acuerdos del gobierno anterior. ¿Qué medidas tomará Europa para prevenir el derrumbe económico de Grecia y las afectaciones que esto pueda tener en la Unión? ¿Qué van a hacer los bancos y los financieros alemanes con la deuda griega? Estas y muchas más respuestas en nuestra mesa de análisis. Comenzamos. Esta noche le doy la bienvenida a Luis Antonio Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en la FES Acatlán. Exactamente, en la FES Acatlán. Yo iba a decir la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, pero es parte del sistema. Bienvenido, claro. Luis, gracias por estar con Muchas gracias, Leonardo, es un placer. ¿Cómo ves este escenario que, bueno, ya con las medidas de ayer miércoles y hoy jueves, la caída de los mercados, la fuga de capitales que ha sido, claro que no se da en estos días, la fuga de capitales tiene ya un mes más o menos, sí, cuando ya yo creo que parecía inminente el triunfo de Syriza, ¿no? De este partido de izquierda radical, pero se ve muy difícil el panorama para Grecia y para Europa, ¿no? Sí, bueno, es que estas elecciones, ¿no?, del domingo pasado fueron unas elecciones griegas, sí, pero también unas elecciones europeas, porque el impacto de las elecciones, a pesar de lo que representa en términos económicos Grecia, que es el 1.4% de la Unión Europea, ¿no?, y el 2% en la zona euro, ¿no? Es muy poco, digamos, en términos económicos, pero en términos políticos hay un simbolismo ahí, ¿no? O sea, Grecia, digamos, la cuna de la democracia, el propio nombre del continente viene de la mitología griega, hay un tema ahí. Pero Grecia también uno de los países que sufrió un gran descalabro desde que empezó esta crisis, 2008, 2009, estos rescates insuficientes, otros rescates, y ahora pues es un quiebre bastante peculiar, ¿no?, que pone nerviosos a muchos. Pero a ver, déjame comprender esto. Lo que estás diciendo es que en algún sentido sí son elecciones internas y políticas y gana este partido de izquierda radical, pero de fondo se está votando si estos paquetes de rescate financiero de estos países que se metieron en crisis, claro, eran aprobados o no por la población. ¿Era como un referéndum a las medidas europeas? ¿En algún sentido? Por supuesto, sí, porque lo que representa el partido Syriza, lo que representa Alexis Tsipras es, digamos,
una persona y un partido que ha confrontado, ¿no?, de manera Sí, es directa. anti-euro, no anti-Unión, pero sí anti-zona euro, ¿no? Exactamente, pero no anti-Europa, porque es curioso, el 64% de los griegos quieren permanecer en la Unión Europea, ¿no? Y la apuesta no es a menos Europa o a salirse de la Unión Europea, la apuesta es sí queremos estar ahí, pero con mejores condiciones, ¿no?, donde el ciudadano es el que más ha padecido y bueno, sin embargo, esta apuesta de confrontación, bueno, el propio Alexis Tsipras, que fue candidato incluso a presidir la Comisión Europea, Sí, en algún correcto, debate llegó a decir que se había sacrificado al ciudadano en el altar de la austeridad, ¿no? Y con ese discurso, ¿no?, que Gana las elecciones del domingo. exactamente, digamos, esa lectura de que, bueno, es un populista y tal. No, sí, pero hay cosas interesantes en una persona como Tsipras, un hombre de alrededor de 40 años, un hombre joven, que representa una nueva generación de políticos europeos, donde también podemos ubicar a Matteo Renzi, el primer ministro italiano. Se les conoce como la generación Erasmus. Y tal vez al señor Mas también, o a este Pedro, al de Podemos en España. Exactamente, sí, a Pablo, sí, Pablo, por supuesto. Iglesias. Pablo Iglesias, la misma ministra la ex ministra de Exteriores italiana, que ahora es la representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, también es de esta generación, ¿no? Que es más crítica, que es más arrojada. Y que no creo que estén improvisando nada más. Todo lo que se ha dicho alrededor de Alexis Tsipras, bueno, es un hombre que ha visitado Bruselas muchas veces, que se ve que ha estado negociando, que se ve que Conoce el aparato y el mecanismo europeo. Exactamente. La Comisión, claro. el Consejo, el Parlamento, etcétera. Sí. Conoce los intrincados. Sí. No es un líder populista local que capitaliza un momento de descontento significativo y lo lleva a las urnas y gana, sino que conoce bien el entramado de la Unión. Exacto, no es ajeno a lo que pasa en la Unión Europea, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Medidas, déjame mencionarlas porque es muy importante, ¿no? Bueno, de inmediato aumentó los salarios mínimos y los llevó de 586 euros a 741, algo así como el 30 y tantos % de aumento, que de golpe suena, claro. O sea, son $837 el aumento. Freno a la privatización, ahí entiendo que había dos proyectos, uno el puerto de Pireo. Exacto. Y otro la compañía pública de electricidad, que estaban en proceso de privatización. Claro. Y una de las primeras medidas es que dicta detener esos procesos y freno total a la privatización. Estas señales que son, me parece, muy congruentes con un partido de izquierda y en este caso radical, ¿envían luces de alerta y de peligro a la Unión Europea? Sí, porque desafía las medidas de austeridad impuestas desde la Troika, ¿no? Y que estas medidas son consecuencia de esa exigencia de Bruselas, de recortes y tal. Pero hay que decir también que no ha sido nada más este tema de vamos a detener esto, vamos a eliminar este coste de la sanidad de un 5%, a retribuir el pago de Navidad a los pensionados, sino también, ha recortado los ministerios de 18 a 10. O sea, hay medidas de ahorro también. Casi la mitad. Exacto, yo creo que hay temas bastante calculados, ¿no? Y el temor de la Troika, el temor de la Unión Europea y el de la propia Angela Merkel, no es lo que está haciendo nada más Alexis Tsipras, sino que alguien más quiera formarse en la cola de esas excepciones. Seguir ese modelo, digamos. Exactamente. Ajá. España, Portugal, que además España y Portugal tienen elecciones este mismo año, ¿no? Con el auge, por ejemplo, en España del partido Podemos. O sea, si alguien está nervioso también es el señor Mariano Rajoy. Claro. Más allá de lo declaró de inmediato el lunes, ¿no? Sí. No nos dejemos llevar por modelos que aparentemente resuelven problemas cuando es solo un llamado al populismo, dijo Rajoy por ahí. Claro, sí. Y está la otra parte política, donde Alexis Tsipras también ha despertado estas simpatías enseguida, por ejemplo, de un François Hollande, ¿no? Un François Hollande que además, con la popularidad hasta el piso. Sí, derrumbada totalmente. Exactamente. Que él debiese ser como el contrapeso, como líder, ¿no? Frente a alguien como aquí Angela veo, Merkel. Luis, como dos líneas de análisis. En primer lugar, y lo señalabas con mucha presión, este surgimiento de nuevas
de nuevos liderazgos o de nuevas figuras políticas Exacto. en el seno de la Unión, Claro. que son contrarios al discurso institucional de los aliados y de los socios, sino Claro. decir, la Unión ha cometido errores y hay que Exacto. corregirlos, ¿no? Sin un discurso de rompimiento frontal. Él no ha Claro. dicho que quiere salirse, ¿no? Al contrario, ha dicho vamos a... Renegociemos. Exacto, no vamos a confrontar, vamos a negociar, es lo que quiere. Y además ha sorprendido, me parece que hay dos momentos muy interesantes, ¿no? Gana las elecciones, se queda a 2 escaños de Uno, tener, casi, a de uno, tener sí, la mayoría absoluta. Tiene que Que pactar... tiene 149 de un Congreso de 300. Exacto, ¿no? Tiene que pactar... Con uno de los chiquitos. Exacto, pero lo hace teniendo horas o días, lo hace en 1 hora, ¿no? Pero vamos a tratar de explicarle eso al auditorio porque es uno de estos fenómenos. Él es un partido de extrema izquierda que sostiene una serie de posturas anti-euro, Claro. anti-privatización, aumento e incremento de programas sociales. De hecho, tú lo dijiste ya, pero da un bono, un pago de Navidad a jubilados Claro. de 700 euros que el gobierno anterior había Congelado. detenido, ¿no? Y pacta con el partido de extrema derecha, es decir, Sí. su oponente en el espectro ideológico político europeo y griego, sin duda. Sí. Explícame eso. Bueno, esto tiene, digamos, una lógica. Primero, yo creo que él teniendo la mayoría que tiene, aplastante, o sea, casi con cualquier partido que pactara, las Lograba, condiciones ajá. las pone Syriza. Pero aquí lo interesante es, bueno, sí, pareciera una contradicción monumental el que pacte con un partido de extrema derecha. Bueno, es un partido que más allá de los temas donde podrían o no estar de acuerdo, el tema religioso, aborto y tal, que para el ciudadano griego tampoco es que sean tan relevantes, pero donde sí hay una coincidencia, digamos, troncal, es en el tema de estar en contra de las medidas de austeridad. Y estos dos partidos desde el principio han estado frontalmente contra esas medidas y esta es la principal herramienta de Syriza y teniendo en la cola, digamos, para negociar con otros partidos, lo hizo con el primero y dijo, bueno, con ellos comencí y en 1 hora anuncia. Y lo logró impresionante, ¿no? Exactamente. Y lo mismo hace en su primer Consejo de Ministros, también algo muy ejecutivo, muy rápido. O sea, el hombre parece que sabe perfectamente lo que quiere, que tiene los riesgos calculados. Esperemos que sí, pero ha roto varios esquemas en muy poco tiempo. Y ha sorprendido, ¿no? Por supuesto, ha alertado también al fondo. Sí, bueno, ahí Sí. la fuga de capitales es espectacular. Claro. 11,000 millones de euros Claro. en 20. Cayeron las acciones de los bancos Sí. de forma descomunal Sí. entre el 25 y el 30%, Claro. que es un golpe fuertísimo para una Claro. institución bancaria, ¿no? Sí, que hay el riesgo de que, bueno, que llegue a tomarse una medida radical como el corralito, ¿no? Claro, de que no exacto, puedan fugarse capitales y tal. Cerrar los intercambios de divisa, Exacto. no intercambio de otras monedas y me parece también, y lo decían algunos análisis hoy en la prensa europea, problemas de liquidez para bancos griegos que de repente se van a quedar sin fondos. Sí, tiene, yo creo que digamos, su tarea de negociación es maratónica, porque tiene que negociar con los bancos locales, con los políticos locales, Con tiene el que fondo, negociar con el Banco Central. Exactamente, con la Unión Europea, con la señora Merkel. O sea, tiene una tarea titánica y bueno, a ver si la aguanta, digamos, su equipo, su estrategia, sus medidas, ¿no? Que están siendo muy ejecutivas, ¿no? Muy sorprendentes. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, el caso de Italia, ¿cuánto tiempo se tardó en poder formar gobierno? Bueno, y luego pasaron se le cayó? meses Exactamente. sin primer ministro. Claro, y él lo ha hecho tan rápido que eso yo creo que da cierta Llama la atención. certeza. Capacidad ha suavizado- ejecutiva, ¿no? Exactamente, ha suavizado su discurso también. Déjame hacer una pausa, Sí. Luis, para regresar en esto. Creo que con la alianza con este partido de extrema derecha logra una bancada de 160 y tantos, Sí, 163, 62, ajá. 62 escaños, lo cual le da la mayoría para formar gobierno, que eso ya sucedió. Exacto. Pero él tiene 149, es decir, el otro es solamente una piececita así para Exacto. conseguir la mayoría. Y ¿no? estas medidas tienen que pasar por el Parlamento, tampoco es que sea en automático. Las tienen que votar. ¿no es Exacto, cierto? claro. Y además se espera que los discursos de los otros partidos no sean tampoco así miel sobre Tan hojuelas, ¿no? facilito. Vamos a hacer una pausa, si nos permite. Estamos en Aldea Global discutiendo y analizando lo sucedido en Grecia después de la victoria electoral de Syriza el pasado domingo. Regresamos.
Espejos. Estamos de vuelta analizando lo sucedido en Grecia. ¿Cómo entender, Luis, la victoria de un partido de extrema izquierda, radical de izquierda, que propone medidas tajantes y cortar con las privatizaciones, aumentar, y además lo hizo en 24 horas, es decir, lo prometió en campaña, y ese creo que también es una señal a otros países en el mundo, no solo los europeos, de que un político promete algo y en las primeras 48 horas en el puesto ejerce la medida y lo hace efectivo. Sí. Sorprendente, ¿no? Claro, esto habla de que él ya esto lo tenía preparado con bastante tiempo de anticipación, ¿no? Y por eso su capacidad de ejecutarlo exactamente pronto. Tan rápido, ¿no? Y también, bueno, hay que decirlo, el gran perdedor de las elecciones, ¿no? El partido PASOK, ¿no? O sea, la socialdemocracia se hunde, ¿no? Y este mismo fenómeno se está viendo, por ejemplo, en España, ¿no? Que no los socialistas están a la baja, ¿no? Sí. Exacto. Y yo creo que la socialdemocracia, cuando menos en Europa y tal vez en otras partes del mundo, se está quedando corta ante las exigencias ciudadanas de una alternativa. Y entonces un partido como este, que digamos representa la indignación, el hartazgo, el enojo. Exactamente, totalmente justificable si uno ve las cifras de desempleo y tal, ¿no? La pobreza, la desigualdad, cómo se ha acrecentado. En fin, digamos, hay una razón muy entendible si uno ve las cifras y luego uno voltea a ver el resultado electoral. En este país tenemos elecciones este año, ¿no? Así es. Y tenemos una fractura en la izquierda, ¿no? Tenemos un partido que aparentemente ha perdido militancia, seguimientos, liderazgos, legisladores, etcétera, y una fuerza nueva que está creciendo ahí que pretende capitalizar. No quiero establecer ni paralelismos, ni espejos, ni nada, pero coincido contigo porque hemos visto a la socialdemocracia europea ir a la baja en la última década, ¿no es cierto? O quedarse a lo mejor lejos de satisfacer las exigencias de la población. Sí, hay nuevas exigencias, nuevos retos y digamos, el ciudadano exige pues nuevos políticos, ¿no? Y nuevos discursos y nuevas propuestas. Y aquí es donde los socialdemócratas se han quedado cortos, ¿no? Ahí está, y me voy a referir al tema de la edad y de la juventud, porque ahí tenemos al primer ministro italiano, que rozando los 40 años apenas, me parece, al líder del PSOE nuevo ahora, que ganó hace muy poco tiempo y desplazó a viejos liderazgos socialistas, y él es también considerablemente más joven, ¿no es cierto? Sí. Ahora tenemos a Tsiripas en Grecia con una posición radical. Aparentemente está habiendo una renovación generacional en Europa, ¿no? Claro, y de líderes, porque lo que se ha visto en los últimos años es una ausencia justamente de liderazgos en Europa, ¿no? Digo, el indiscutible es el de la señora Merkel, pero ¿dónde están los demás? ¿Dónde está ese contrapeso necesario que no ejerce François Hollande? Y cuya popularidad está en el piso, pues Rajoy tampoco la ha campeado nada bien, aunque él insista diciendo casi todas las semanas que le ha pasado la crisis y que la economía va en recuperación, los números no lo respaldan. Claro. Entonces aparecen estos nuevos líderes europeos, ¿no? Carismáticos, pero con conocimiento, ¿no? Y además, digamos, europeístas, pero críticos también. Y yo creo que eso es saludable de alguna manera, ¿no? Sí, me pregunto si este hombre en Grecia logra tener resultados medianos. Digo, porque esto no es de varita mágica, están metidos. El tamaño de la deuda es de 320,000 millones de euros, es una cosa gigantesca. Y eso creo que representa el 175% del PIB, o sea, es como 2 veces la economía entera y todo eso es deuda, ¿no? ¿Cómo sales de eso? Es muy difícil, ¿no? Sí, y el problema es que sí, es cierto, Grecia ha sido indisciplinada, como lo han sido España, Portugal, Irlanda. O sea, es un problema además asociado a la corrupción, porque no es culpa de la socialdemocracia ni el modelo social europeo, porque ahí están los países nórdicos sin problema alguno, ¿no? Con esquemas con un aparato de social. Prestación social gigantesco. Exactamente. Pero también hay que decirlo, o sea, Europa tendría que asumir el mea culpa, porque en esto también hay culpa de la Unión Europea, digamos. ¿De los aparatos de la Unión? ¿De los aparatos digamos, más del modelo que se diseñó para la Unión Económica Monetaria, medidas muy laxas
que todo el mundo No empezó a supervisión, fracturar. ¿no? Exactamente, el pacto de estabilidad, los primeros que lo rompieron fueron Alemania y Francia, y este pacto se ha violentado más de 70 veces, pero no pasaba nada, ¿no? Porque la capacidad de recuperación de Alemania o de Francia pues está ahí. Es poderosa. Claro, llega la crisis y entonces sí, ¿no? El asunto es con Sí, bueno, economía no tiene mayúsculas. Grecia no tiene la economía de las dos potencias europeas, Claro, que son Francia y Alemania. claro. España la ha pasado muy mal, ¿no? Con niveles de desempleo superiores al 20%. Exacto. Muy difícil. Portugal ha tenido también sus descalabros. Lo que pasa en Grecia puede producir o generar un modelo de renovación de la Unión, ¿piensas? Yo creo que cuando menos, porque ya no sería la primera vez, incluso hace un par de años así, esta primera salida de la crisis tuvo que implicar salirse del guión. Y esto en la Unión Europea lo saben muy bien. Y la señora Angela Merkel, que será todo, pero es una mujer muy pragmática, sabe que si al final tiene que sentarse y ceder, lo va a hacer, ¿no? Esto es interesante. El temor es que se sienta un precedente de excepción con Grecia y que después llegue Portugal y quiera su excepción, o España. Esto es a lo que se le teme, ¿no? Entonces, sí se puede salir del guión la Unión Europea, puede tomar medidas de excepción con Grecia, pero por eso ahora el discurso es, a ver, que los griegos cumplan, o sea, nos sentamos, pero tienen que cumplir. Escenarios posibles o probables de que Grecia, ante su incapacidad económica para una recuperación pronta, pudiera salirse de la zona euro? Es poco probable, digamos, hay un contenido simbólico también, ¿no? Y también hay un problema jurídico. Está previsto en el Tratado de Lisboa, en el último de los tratados de la Unión Europea, la salida voluntaria de un país de la Unión Europea, que esto antes no estaba, cuando menos en el texto. Lo que no está previsto es la salida de la zona euro, con lo cual... Puedes, es decir, lo que prevén los acuerdos es que te salgas de la Unión Europea, pero no de la Unión Monetaria. No, eso no está previsto. Entonces, para que Grecia se saliera de la zona euro, se tendría que salir de la Unión Europea. Y esto sería simbólicamente pues catastrófico para la Unión Europea, ¿no? O sea, esa señal que se da no solo hacia adentro, sino hacia afuera, sería muy riesgosa. Y la Unión Europea lo saben, ¿no? Yo creo que esto que apareció en el diario Der Spiegel fue pues también con un sentido mediático, ¿no? Ahora, no es imposible, pero aquí yo creo que las cartas también están dadas en el sentido de que está bien, se le puede conceder el beneficio de la duda a Grecia, pero si con esas concesiones Grecia incumple, entonces sí. ¿Qué sanciones se aplican? ¿O lo corres, lo expulsas? ¿Qué haces? O le pones medidas más duras, ¿no? Para decir, bueno, pues te hicimos caso, tuvimos excepciones, pero al final tu plan no funcionó, ahora viene nuestro plan, ¿no? Eso puede suceder. Entonces, digamos, la estrategia de Grecia tiene que ser también muy inteligente, la estrategia desde Bruselas también muy calculada, para no sentar ese precedente, cuando menos inmediato. Muy probablemente lo que hagan sea encarecer esta negociación, estirar lo más que se pueda, hacerla difícil para que no sea un atractivo para otros países, para otros partidos para que políticos. No lo siga Podemos en España o la alternativa de Alemania, claro, o algunos otros de estos movimientos. Me parece que es un escenario complejo. Tsipras no solamente se juega la recuperación de su país, sino claro, se juegan muchas cosas al seno de la Unión. Exacto, y también lo que difícilmente va a aceptar como tal la Unión Europea o la estructura, cuando menos más formal, es que el modelo que se quiso imponer de austeridad ha sido un fracaso, ¿no? O sea, la apuesta al crecimiento y al empleo, que ha sido además las prioridades de las presidencias del Consejo de la Unión Europea, digamos, de manera recurrente, pues son una muestra de que las medidas de austeridad per se no. Pero a ver, no vamos funcionan. A dedicarle un minutito a eso, un poquito más a fondo, Luis. ¿Por qué fracasan las medidas de austeridad? ¿Aprietan demasiado al ciudadano? ¿Le quitan? Sí. ¿Qué le cargan? ¿Hay carga fiscal impositiva más grande? ¿Le quitan prestaciones sociales? ¿Qué hace? Así es, y al final le merman su capacidad de, digamos, de compra. Y entonces, ¿cómo reactivar una economía donde no se gasta, no hay desempleo, consumo? Exacto, claro. Y el índice de desempleo está por los cielos, ¿no? Donde además, ¿dónde están, digamos, los bancos que son los principales que generaron esta crisis?
y porque es el ciudadano de a pie el que tiene que pagar los platos rotos en este escenario, ¿no? Y entonces ese es digamos, hay una complejidad que yo creo que no se calculó el daño al ciudadano y Dime, esa dificultad. en el análisis de los europeos, ¿faltaron mecanismos u organismos supervisores o Sí. vigilantes de que los bancos no se pusieran a Totalmente. gastar irresponsablemente, se otorgaran créditos y estas cosas? Se ve mucho en España, pero también Sí, sucedió en Grecia. por supuesto, y se tomaron medidas. Ahora hay medidas para evitar eso. El asunto es que las medidas se tomaron, ya están ahí, Cuando ya pero había- el problema está encima, ¿no? Claro. Entonces, digamos, las medidas se tomaron para evitar una nueva crisis. El asunto es que no hemos salido de la primera y que el capítulo 2, digamos, de la crisis es la recuperación. Y ahí también es donde países como Grecia lo tienen muy complicado, ¿no? Porque su apuesta de exportaciones o a lo mejor apostar demasiado al turismo es muy limitada si la comparamos con otros países. Sí, la economía no es la potencia alemana o la diversificación de Francia, que tiene, bueno, tiene energía, tiene agrícola, tiene un montón de sectores productivos. Grecia, pues, depende esencialmente del turismo, ¿no? Claro. Y de algunos... Y ya no es, digamos, el atractivo de antes. O sea, la gente prefiere irse, yo que sé, a Turquía o a No, otros... Turquía ahora o está a la Asia, alza, ¿no? Exactamente, ¿no? En temas de turismo, ya irse a las islas griegas ya a lo mejor ya no está de moda, ¿no? Y sí, hay estos temas que complican, si no hay recuperación económica, cómo hacer frente, cómo, digamos, llenar las arcas Claro. para hacer frente Si no a la esas tiene exigencias. fácil el señor... el nuevo primer ministro griego, conclusiones y pronósticos. ¿Qué ves yo creo que los primeros 3 meses de este hombre al frente del gobierno van a ser esenciales para perfilar un poco hacia dónde van las cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya se ha reunido también con el presidente del Parlamento Europeo, se ha reunido con los grupos políticos del Parlamento Europeo, tendrá una serie de reuniones importantes con jefes de Estado, con líderes europeos, y yo creo que va a ir delineando para dónde va su política, su estrategia, con estos riesgos calculados, ¿no? Y a ver hasta dónde le alcanza, sobre todo primero lograr la confianza al interior y después al exterior, que habrá cierto escepticismo. Sí, pero yo creo que hay que observar con interés porque es un caso, digamos, singular, que sí puede sentar un precedente que tiene distintas implicaciones porque es un político joven, con una nueva fórmula, que habrá que estar atento A lo que esto, pueda pasar. ¿no? Muy bien, Luis, te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Luis Goacuja. Gracias. Están pasando cosas en Europa, están habiendo señales, indicios que pudieran prever un cambio de estructuras, un cambio de organismos, un cambio de la forma en cómo se hace política en Europa. Y esto es lo que resulta particularmente interesante del caso de Grecia, ¿no es cierto? Sí, porque hay un tema económico, pero aquí finalmente es una consecuencia de un proceso democrático y esto hay que celebrarlo siempre. Claro, por supuesto. Muchas gracias a usted, gracias por habernos acompañado. Esto es Al Día Global, con todo gusto lo esperamos aquí la próxima semana. Hasta entonces, gracias.